es lo que vamos a encontrar asociados a la enfermedad de Alzheimer. ¿Me están escuchando en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Sí. La enfermedad se caracteriza por afasia, por pérdida de la memoria. Los pacientes presentan afasia, que es la incapacidad para comunicarse, aprasia, que es la incapacidad para ejecutar tareas o movimientos, y agnosia, que es la incapacidad para identificar un objeto. Algunos de estos pacientes presentan agitación psicomotriz, inquietud, vagabundeo y desinhibición. Entonces, pues son muchas veces, la verdad, se convierten en pacientes muy difíciles de manejar. Y va evolucionando hasta que en etapas finales ellos llegan a un estado de postración, hay incontinencia de esfínteres, no son capaces de desarrollar las tareas, las labores cotidianas, como abotonarse una camisa, hacerse su aseo personal. Y finalmente, pues esos pacientes mueren. Ellos, la mayoría, desarrollan una neumonía. Probablemente puede ser también porque ellos se les olvida hasta deglutir, entonces broncoaspiran, quieren a broncoaspirar y hacer neumonías y fallecen. En cuanto a los datos macroscópicos del cerebro, estos son disminuidos, está disminuido de tamaño, el peso baja, menor de 1000 gramos, y hay atrofia cortical. Se afecta más que todo el lóbulo temporal y el hipocampo. Los datos histopatológicos y marañas neurofibrilares, pérdida neuronal y designasis, angiopatía amiloide en vasos subaracnoideos y corticales en el 90% de los casos. Entonces, acá vemos una microfotografía en la cual las placas neuríticas consisten en un núcleo de beta amiloide beta, rodeado por neuritas distróficas. Como los ovillos neurofibrilares, vemos acá con coloración de plata. Y acá que es una coloración especial. Esta es una inmunotensión para el antitau. Entonces, tanto los ovillos neurofibrilares como las neuritas distróficas consisten en proteína tau hiperfosforilada y agregada.
Entonces, todo esto que vemos acá, por medio de una técnica de inmunotensión, se aprecia la proteína tau, que básicamente va a ser de lo que están constituidas estos ovillos neurofibrilares. La muerte en estos pacientes ocurre aproximadamente 10 años después del diagnóstico, a menudo por neumonía terminal. Entonces, el cuadro, ellos empiezan con una pérdida de memoria. Ellos empiezan por una pérdida de memoria reciente. El paciente comienza que se le olvidó dónde dejó las gafas, que se le olvidó dónde dejó las llaves, y va siendo progresiva. Por medio de algunos test, les pueden hacer los diagnósticos se hace el diagnóstico de una Alzheimer incipiente inicial. Posteriormente de este ya se van olvidando de otras labores cotidianas. Se le olvidó bañarse, no fue capaz de abotonarse, ya no pueden hacer las operaciones financieras que hacían antes, problemas para la suma, para la resta, y así progresivamente, hasta que luego llegan a una desconexión, ya no conocen a las personas, desconexión con el mundo, no conocen a las personas. Y posteriormente van llegando a que no pueden alimentarse, no controlan esfínteres y llegan finalmente a una postración. Y ahí ya ellos se vuelven ya más susceptibles a adquirir, como le digo, muchas veces por broncoaspiración, hacen neumonía y eso los lleva a la muerte. Ahora vamos a hablar de la degeneración lobar frontotemporal, que corresponde a un grupo de enfermedades caracterizadas patológicamente por pérdida y atrofia neuronal en los lóbulos frontales y o temporales, y clínicamente por cambios de comportamiento o problemas de lenguaje. Entonces, en estos pacientes vamos a ver una atrofia de la corteza temporal. Entonces se compromete la corteza temporal, que en esta la vemos acá, comprometida, atrófica, como acá el grosor está disminuido en comparación con la frontal, que es normal. Este corte es claro. Hay pérdida neuronal severa y gliosis en la región de atrofia. Y se observan inclusiones citoplasmáticas que contienen TDP43 en asociación con la pérdida de inmunoreactividad nuclear. Ahorita vamos a hablar de la demencia con cuerpos de Lewy, que es la segunda causa de demencia en personas mayores después de la enfermedad de Alzheimer. Se considera que aproximadamente el 5% de las personas mayores de 85 años se encuentran afectados. Es una enfermedad que la vamos a encontrar más frecuentemente en el sexo masculino.
En cuanto a la causa, es desconocida. La patogenia quizás se deba a un acúmulo de cuerpos de Lewy en las neuronas que lleva a lesión y pérdida. Y la presentación clínica es diferente a la Alzheimer. Ellos tienen una cognición fluctuante, pueden mejorar, pueden empeorar su aspecto cognitivo, su relación. Presentan alucinaciones visuales recurrentes y tienen síntomas de parkinsonismo. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, nos encontramos que los datos macroscópicos, vamos a ver atrofia cerebral de los lóbulos temporal y parietal y pérdida de pigmento de la sustancia negra. Los datos histopatológicos, vamos a ver en el microscopio unas inclusiones intracitoplasmáticas que se llaman cuerpos de Lewy dentro de las neuronas de la sustancia gris cortical y de los núcleos subcorticales. Los cuerpos de Lewy están compuestos de alfa-sinucleína, ubiquitina y parquina. El pronóstico, la supervivencia después del diagnóstico se encuentra entre 5 y 7 años. Mira que acá hemos ido tratando, pues, sí, las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Otra que también la vemos muy a común es la enfermedad de Parkinson, que corresponde a lo que llamamos la parálisis agitante, caracterizado por temblor, rigidez, bradicinesia, en esta vamos a encontrar agregados de alfa-sinucleína a lo largo del encéfalo y una destrucción de las neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Es una enfermedad que la vamos a ver principalmente en ancianos y la prevalencia es de 1% en personas mayores de 60 años de edad. En cuanto a la etiología de la enfermedad de Parkinson, la mayoría de los casos son esporádicos. Las formas familiares se deben a mutaciones y duplicaciones del gen que codifica para la alfa-sinucleína. Mutaciones que afectan la degradación autofágica para la eliminación de proteínas. Mutaciones de genes vinculados con la función mitocondrial. Entonces, en cuanto a la histopatología, pues vamos a ver que en la enfermedad de Parkinson hay una pérdida de neuronas pigmentadas, productoras de dopamina, que lo vamos a ver acá, ¿no? Como hay una pérdida
Como el color cambia, ¿no? Acá, normal, hay neuronas pigmentadas, se ve oscuro. Anormal, pues hay una pérdida, se ve mucho más claro, un pardo claro. Entonces, el aspecto macroscópico del órgano afecto es pálido. Y a nivel microscópico, vamos a ver, acá se ve claramente, vamos a ver claramente la presencia de inclusiones de alfa-sinucleína, los llamados cuerpos de Lewin, en las neuronas pigmentadas residuales. Entonces, en estos pacientes, la depresión de dopamina en el neoestriado causa rigidez, bradicinesia y temblor en reposo. Del 20 al 40% presentarán demencia y un tercio de estos pacientes tendrán hallazgos de enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Huntington, que es un trastorno del movimiento autosómico dominante caracterizado por la degeneración del caudado y el cutáneo. La enfermedad de Huntington es causada por una expansión repetida de trinucleótidos CAG que codifica la glutamina en el gen que codifica una proteína llamada huntingtina. Entonces acá en la fotografía del espécimen vamos a ver a la izquierda un hemisferio normal y lo comparamos con un espécimen de un paciente que sufre la enfermedad de Huntington, que muestra atrofia del cuerpo estriado y dilatación ventricular. Y acá, en la parte superior derecha, se ve claramente una inclusión intranuclear en una neurona cortical, que es fuertemente inmunoreactiva para la ubiquitina. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de neurona motora llamada esclerosis lateral amiotrófica degenerativa, que se debe a pérdida de neuronas motoras de la médula espinal, del tronco encefálico y de la corteza motora, generando debilidad muscular y espasticidad. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, más del 90% de los casos son esporádicos de causa desconocida. Y la causa genética más común es la expansión repetida de hexanucleótidos en C9orf72. Corresponden al 40% de los casos familiares y aparecen en el 7% de los esporádicos. Se cree que la proteína anómala SOP1 se pliega mal, desencadena la respuesta de la proteína desplegada BY, causa la muerte apoptósica de las neuronas.
En cuanto a la morfología, vamos a ver una degeneración de neuronas motoras y gliosis reactiva. Hay destrucción de neuronas motoras en las astas anteriores de la médula espinal y en casos graves en la corteza motora. Se genera una destrucción axónica anterógrada y una gliosis en los tractos corticoespinales de las porciones laterales de la médula espinal. La presentación clínica es una destrucción de neuronas motoras inferiores que la vamos a ver como una atrofia muscular, debilidad y fasciculaciones. Y cuando hay destrucción de las neuronas motoras superiores, vamos a ver sintomatología diferente que corresponde a parexia, hiperreflexia, espasticidad, estos pacientes conservan la sensibilidad y puede haber cierto grado de deterioro cognitivo en ellos. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Escucha? Ah, Sí, profe, vamos bien. Sí se le escucha. bueno, listo. Entonces, ahora seguimos con los tumores del sistema nervioso central. Primero vamos a hablar de la incidencia de estos tumores. Anualmente ocurren de 10 a 17 por 100.000 habitantes para tumores intracraneales. Y para los tumores raquídeos es de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Estos tumores pueden ser primarios cuando se originan en las células del sistema nervioso que conforman el sistema nervioso, metastásicos cuando son de otras áreas, vienen de otras áreas del cuerpo, cáncer de mama, un cáncer de colon que hace metástasis, ¿sí? En pediatría los vamos a ver en un ciclo anatómico diferente que el que encontramos en los adultos. Ahí hay una variación y también el tipo de tumores es diferente el que vemos en los niños que el que vemos en los adultos. ¿Sí? Entonces vemos que los primarios van a corresponder del 75 al 50%. Los metastásicos del 50 al 25%. En pediatría, ¿me escuchan? Camila, puedes apagar el micrófono, gracias. Entonces, los primarios corresponden a los que se originan en las células propias del encéfalo, del sistema nervioso central, corresponden al 75-50%. Los metastásicos del 50 al 25%. En pediatría, la ubicación va a ser el 70% en fosa posterior. Y en los adultos, el 70% se ubican por encima del tentorio. Son un grupo de tumores que tienen unas características especiales debido a su localización.
tienen una alta morbilidad y mortalidad. En muchas ocasiones, independiente de la conducta biológica del tumor. Afectan a un amplio sector de la población, constituyendo la segunda causa de muerte por enfermedad oncológica en niños y adultos. Entonces, ¿qué significa eso? Que por la ubicación, por el tipo de órgano, eso los convierte en unos tumores más difíciles de tratar. Ellos, en muy contadas ocasiones, hacen metástasis por fuera del sistema nervioso central. Su malignidad radica en la capacidad de invadir estructuras adyacentes dentro del mismo órgano. Y aunque se tratase de órganos aparentemente benignos, el término de benignidad se evita para este tipo de tumores. Para ellos se prefiere usar los términos bien circunscrito o tumores de crecimiento lento. Entonces, ahora en cuanto al efecto local que hablábamos ahora de masa y a la probabilidad de generar una herniación. Entonces, tanto los tumores primarios como metastásicos del sistema nervioso se comportan como lesiones que ocupan espacio. Comprimiendo el parénquima neural, aumentando la presión intracraneal y produciendo herniaciones. Como hablábamos en la clase pasada, ellos se dividen en grados que van desde el 1 al 4, de acuerdo con el grado de malignidad. Este grado de malignidad va a estar determinado por el pleomorfismo celular, el número de mitosis, la proliferación vascular y la necrosis. A mayor malignidad, mayor pleomorfismo, mayor necrosis, mayor proliferación. Entonces, de acuerdo a este criterio, los tumores de bajo grado van a tener menos características de estas como el pleomorfismo, la mitosis, que los de alto grado. Entonces, la clasificación, como hemos dicho, se clasifican de acuerdo con la línea celular hacia la cual se diferencia. Según el grado. Siendo los tumores de grado 1 los de mejor comportamiento biológico y los de grado 4 los más agresivos. Entonces hablamos de grado 1 como el astrocitoma pilocítico. Grado 4, el glioblastoma multiforme. Y estos grados se van a determinar de conformidad a ¿qué? A sus características histológicas, clínicas e imagenológicas definidas para cada entidad.
Los tumores más frecuentes son los originados de las células neuroectodérmicas y en conjunto reciben el nombre de gliomas. Hay. Y estos gliomas, pues los llamamos astrocitomas, unos bien circunscritos y otros difusos. Los bien circunscritos van a ser los de mejor pronóstico, los de bajo grado, y los difusos, pues los de peor pronóstico. Astrocitomas bien circunscritos. El astrocitoma pilocítico, que es un tumor de grado 1, son más frecuentes en niños y adultos jóvenes. Los vamos a observar en los hemisferios cerebelosos, ganglios basales y nervios ópticos, como ya hemos dicho, ¿no? Que en los niños son los tumores se ubican más en la fosa posterior y el cerebelo pues está ubicado en la fosa posterior. Los ganglios basales y los nervios ópticos. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de un astrocitoma pilocítico en un niño. Tiene poca celularidad, también circunscritos. Acá lo vemos, esta parte, eso es una tomografía con medio de contraste. Entonces esta parte que resalta es donde está ubicado el tumor. Profe, en esa placa histológica, ¿cómo se puede definir o cómo podemos nosotros definir? Pues, en el grado de que nosotros no vamos a ser patólogos, sino médicos generales, pero ¿cómo podemos nosotros definir de que pues que está presente el astrocitoma? Con Está todas las presente, definiciones que tiene. sí, pues vamos, ahí está, que es como una imagen de escaneo así, abajo poder, vemos que no hay tanta celularidad. ¿Sí? En esta otra de acá, ya lo podemos ver, ya que estamos más cerca, estamos a alto poder, entonces acá sí lo podemos definir bien. Y es hasta fácil de ver, ¿no? Esta es hasta muy fácil de ver, porque vemos, estos son, si ven como una especie de pelitos delgaditos, ¿sí? Eso son los, por eso se llama pilocítico. No tiene mucha celularidad, no tiene hemorragia, no tiene actividad mitótica, y vemos las fibras de Rosenthal, ¿verdad? Acá, ¿sí las ven? Que son como son más gruesas y son onduladitas, ¿sí? Entonces, en cambio los otros, entre más malignidad, más celularidad, más actividad mitótica, más necrosis y más hemorragia. Este es un tumor que tiene baja celularidad, no tiene anaplasia, no tiene actividad mitótica y se ven las características, las prolongaciones pilocíticas, pues llama astrocitoma pilocítico, claramente se ven. Vemos las fibras de Rosenthal, que se ven de un color, son gruesitas y se ven de un color eosinófilo, más intenso. Profe, Dime. profe, es que le quería como pedir el favor si nos podría, digamos, darnos un break, es que pues ya llevamos varias horas en clase, pues si no le molesta. Sí, ¿qué hora es? Las 4:27, profe. Las Si 4:30 quieres, mi pues reloj. hacemos, volvemos a arrancar a qué horas. Yo ya ahí tengo, les envío la otra, les envío el link entonces. ¿Cuál, profe? ¿Cómo?
¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, sería, ustedes descansamos que, porque sería entonces para que iniciemos la otra clase entonces ahorita. Sí, sí, de todas maneras toca para que yo acá ya tengo el link, sino que es que a mí todavía no me han dado claves de acceso, ¿no es cierto? Les voy pero el pasa es que yo acá tengo es el de Valentina. Yo lo envié a ella y ella se lo envió a ustedes. No, no Sí, sé a profe, no hay quién, problema. cómo, para Sí, enviarles profe, a, no hay pero, problema. ¿cómo hacemos para conectarnos ahora? Profe, pues usted le puede mandar el link a ella y ella nos lo facilita a nosotros. Pero es que Sí, yo que profe. ella como que se retiró de clase. No, profe, ya volví. Ah, bueno, bueno, Valentina, listo. Entonces yo te lo voy a enviar ya. Te voy a enviar te voy a enviar el otro link. Te lo envío completo. Entonces nos vemos en cuánto tiempo. Valentina, ahí te envié el link. ¿Sí lo recibiste? Sí, profe, dame un momento. Sí, profe, ya me apareció. Ah, bueno, entonces en cuanto quedamos ahí entonces en el astrocitoma pilocítico y regresamos en qué, en media hora, ¿les parece bien? Sí, Sí, profe, profe, está está bien. bien. Abrimos la nueva, o sea, abro el nuevo link y nos unimos para la siguiente y terminamos. Pues, yo creo que ya, no, ya falta poco, ¿no? Ya vamos a terminar. Es que de todas maneras, con este sistema las clases tienden a ser extensas, ¿no? Sí, ¿Me profe, escuchan? demasiado. Sí, pero pues no sé por qué, como los temas son tan extensos y eso que uno solamente está tomando superficialmente cada tema, Profe, porque de cada área hay un tratado, ¿no? Uno coge allí, hace un resumen. Por ejemplo, yo para este, pues traté de buscar actualizarme, actualizar la presentación, actualizarla con lo que hay de lo último de RONS, pues que es el texto guía, y, y para darle pues los datos así más importantes, ¿no? Y las enfermedades, y también pues la mayor parte de las enfermedades, lo que ustedes día a día van a ver, porque hay enfermedades que sí son muy comunes y hay otras que pues es bueno por lo menos que conozca que existen, ¿no? Enfermedades que por lo menos pues uno que raramente las va a encontrar en la práctica médica, pero por lo menos sí que algún día le hablaron de eso, de ese tema. Entonces más o menos es la idea y hemos tratado primero de actualizar con la bibliografía actual, lo más moderno que tenemos de RONS, los temas, un resumen, porque igual pues esos temas son muy altos, ¿no? Muy largos. ¿Y nosotros cuántas clases vemos en el semestre? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, profe, pues la verdad no sabemos cuántas clases son, ¿Saben bien pero pues sí cuántas? son Bueno, bastantes. tenemos que mirar, sería bueno mirar cuántas clases tenemos. Pero bueno, y también lo importante, como la idea es la idea es como que hagamos unos casos prácticos, como hay que hacer una parte práctica. Entonces la idea es que resolvamos unos casos clínicos, pero pues tiene que ser después de que, en la medida en que vayamos viendo los temas en forma completa, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, el sistema nervioso.
y lo vemos completo, entonces podemos ver algunos casos, resolver algunos casos clínicos para que nos ayude a acabar de reforzar los conceptos. ¿Sí? Nos ayuda a reforzar los conceptos y a tenerlos un poquito más claros a la medida que vayamos avanzando. Pero pues la idea, para poder hacer eso, tenemos que tener visto por lo menos un sistema ya más o menos completo. ¿Ok? Entonces nos vemos en media hora. Sí, Sí, profe. profe. Listo, bueno, entonces en media hora nos conectamos. Ok. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes.